Decía hoy Laporta algo así como que el Real Madrid que haga lo que crea conveniente, ¿no? O lo que considere oportuno. Dice, nosotros jugaremos en Miami el día 20. Mira que ha habido momentos en los que hay oportunidades para quedarse callados. Laporta casi nunca las aprovecha, esas oportunidades. Porque hoy ha sido decir eso esta mañana y suspenderse el partido. Ha habido un comunicado de Relevant, que es la empresa organizadora, que ha notificado a la Liga de Fútbol Profesional que ante las dudas que existían de que finalmente se pudiera autorizar ese partido, han decidido suspenderlo. Llegados hasta aquí, ¿qué podemos decir? Descojonarnos para empezar. Descojonarnos de Javier Tebas, que ha hecho un ridículo más. Si ya el fin de semana fue el gran protagonista, con esa ridícula decisión o esa dictatorial decisión, porque ridícula sería quedarnos cortos, esa dictatorial decisión de hurtarle a los espectadores de los partidos de fútbol lo que estaba aconteciendo en el terreno de juego, lo de hoy, como diría un jovenzuelo, es un zasca en toda regla, un zasca en toda la boca. Ha habido un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional, del que vamos a hablar en unos instantes. Antes, quería que si podéis, nos ayudáis con un like y sobre todo, además del like, dejando vuestros comentarios. Siempre lo digo, me valen los que estéis de acuerdo, siempre que sean con respeto, que no haya insultos de por medio, me valen los comentarios en los que nos deis la razón y los comentarios en los que nos digáis, pues no tienes ni puñetera idea, Siro, se nota que estás influido por Florentino Pérez, que te paga Florentino Pérez. Bueno, eso ya no me gustaría tanto. Que digáis eso ya no me gusta, porque es dudar de mi honestidad. Y una cosa es que yo sea subjetivo y que evidentemente es mi opinión personal, con la que podéis estar de acuerdo o en desacuerdo, pero mis opiniones nunca están marcadas por que alguien me pueda ayudar o perjudicar. Y creo que lo he demostrado sobradamente. Pero para no extenderme, dejadnos los comentarios y dejarnos un like si estáis de acuerdo o en desacuerdo con lo que vamos a hablar a partir de ahora. Decía que es un ridículo más, un ridículo de los importantes, que en cualquier otro país, en cualquier lugar que no fuera una república bananera como se está convirtiendo el mundo del fútbol en nuestro país, esto tendría que significar la inmediata dimisión de Javier Tebas. O sea, después de lo que ha acontecido en las últimas horas, en las últimas semanas, después de tomar una decisión unilateral, después de no contar con nadie para organizar este partido, se encuentra con que la empresa promotora del evento los deja tirados. Y a falta de 2 meses y medio para que se juegue ese partido, ha decidido suspender unilateralmente la organización del encuentro. Ahora dirán lo que quieran. Conociendo a mis clásicos, ya sé que Tebas va a aprovechar para señalar al Real Madrid, que es uno de los que más se ha mostrado, el más belicioso que se ha mostrado de los clubes de primera división, el que ha presentado no una denuncia, sino hasta 2 denuncias por incumplimiento de las normas de la Liga ante el Consejo Superior de Deportes. Y como sé cómo funciona el personaje, pues más que reconocer sus errores, más que reconocer que lo ha hecho todo mal, que era una decisión muy importante que tendría que tener el consenso de todos los equipos que forman parte de la Liga de Fútbol Profesional, que más que reconocer que se ha equivocado al no contar con la AFE o lo que es lo mismo con la representación de los jugadores, por no reconocer, no reconocerá que ha tomado una decisión contando única y exclusivamente con los clubes amigos, que son el Barça y el Villarreal. Tampoco va a reconocer, por no reconocer, que esto no lo ha hecho o no lo hacía
por el bien del fútbol español, sino por el bien del Fútbol Club Barcelona y por el bien del Villarreal, que son, sobre todo el Villarreal, es uno de los equipos que siempre ha mostrado su apoyo a Javier Tebas, no va a hacer eso ni va a dimitir. Va a seguir en el cargo, va a intentar, conociendo al percal, porque claro, ¿dónde le van a pagar 3,5 millones por temporada? Si es que ni en sus mejores sueños se podía contar Javier Tebas con que se iba a embolsar cuando apareció allá en el 2012 o en el 2013 en la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional, ganando, pues bueno, lo que es un sueldo normal para un cargo como el que ostenta Javier Tebas. No sé si estábamos en torno a los 350.000 euros. Bueno, pues en 10 o 11 años no ha triplicado, no ha cuadriplicado, no ha quintuplicado, no. Ha multiplicado por 10 lo que cobraba hace 10 años para hacer el ridículo que acaba de hacer con la suspensión de ese partido. Pero si os parece, vamos a leer, por ejemplo, el comunicado. Antes de leer el comunicado que ha hecho llegar la Liga de Fútbol Profesional, que insisto, esto no va a quedar así. Eso no va a quedar así. Una cosa es lo que diga en un comunicado oficial la Liga de Fútbol Profesional y otra cosa es lo que diga Tebas, que ya os adelanto que va a señalar con el dedo y va a ser o va a declarar enemigo público número 1 del fútbol español al Real Madrid, tan solo porque el Real Madrid ha querido defender no solo sus propios intereses, sino los intereses del resto de clubes que conforman la primera y segunda división. Un Real Madrid que lo que también ha buscado es que se cumplan las normas, que se cumplan la normativa, que no se adultere de la competición y que si hay que tomar esa decisión de ir a jugar a Miami, lo hay que hacer con luz y taquígrafos. Lo hay que hacer reuniendo a todos los clubes. Lo hay que hacer consensuando con el resto de clubes de primera y segunda división qué partido se va a jugar, quiénes van a ser los representantes, a qué partido en casa se renuncia, cómo se reparte el dinero que se iba a ingresar. Eso es lo que ha defendido el Real Madrid. Eso es lo que ha defendido el Real Madrid. Pero insisto, conociendo al personaje, tardará más o menos, pero va a señalar con el dedo sin lugar a dudas al Real Madrid y a Florentino Pérez, además de la AFE. Porque David Aganzo también va a recibir lo suyo por parte de este personaje que mal preside la Liga de Fútbol Profesional y que mal dirige el fútbol español, porque estaremos de acuerdo todos que Luzán es un títere en manos de Javier Tebas. Pero antes de que se supiera ese comunicado, ha habido más cosas. Ha habido más cosas. Ha tenido una enganchada, porque como no respeta a nada ni a nadie, ha tenido una enganchada con Carvajal, con el capitán del Real Madrid, que ha pretendido, y ya es muy mayor Carvajal, ya lleva muchos años en esto, ha pretendido que comulgara con ruedas de molino. Decía Tebas ayer con uno de sus portacoces, un término muy utilizado por Javier Tebas, lo de portacoz, y portacoz entiendo que tiene Florentino Pérez, pero también lo tiene Tebas. Lo hemos dicho muchas veces y sabemos todos quiénes son los portacoces. Bueno, uno de los portacoces es el Chirincirco, desde hace un tiempo, bastante largo. Desde que dirige el programa, pues le ha hecho de asesor de comunicación, ¿no? Y ha ido colocando a su gente, ¿no? A sus becarios, a los que trabajan para él, ¿no? Los ha ido colocando. Bien, pues ayer en el Chirincirco decía Tebas: primero, considero que no es adulterar la competición. A mí me parece más adulterar la competición todos los vídeos de Real Madrid Televisión de la temporada pasada que nos deleitaban y claramente eran para presionar al cuerpo arbitral. Bien, esto lo escucha o lo lee, me imagino que lo lee Carvajal, porque no creo que tenga el mal gusto de ver según qué programas, y más a esas horas de la madrugada, y el capitán del Real Madrid le ha contestado como se merece.
Dice: hola, señor Javier Tebas. Incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de Real Madrid Televisión lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición, porque sí, porque es que al final es su competición, si se celebra el partido. Buenas tardes. Se puede decir más alto, pero no más claro. Nuevo zasca. Otro zasca más. Por parte del capitán del Real Madrid, que además yo creo que muestra su opinión echándose las manos a la cabeza por lo que había escuchado o lo que le habían dicho que había expresado Javier Tebas. Y el zasca ya definitivo, como decíamos, llegaba esta tarde con esa comunicación de Relevant que anunciaba que quedaba definitivamente suspendido el partido. Y les hablamos de que hay un comunicado de la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a leerlo. Dice el comunicado: la Liga informa de que tras conversaciones con la promotora del partido oficial de la Liga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. La incertidumbre es verdad que se ha generado, pero esa incertidumbre la ha generado el señor Tebas por no hacer bien las cosas, por creerse que en este país y en el resto de países todavía la política dictatorial sigue existiendo. Y hombre, existirá en Corea del Norte, existirá en Venezuela, existirá en Cuba, existirá en otros sitios, desgraciadamente. Pero en Estados Unidos, aunque a veces no lo parezca, y aquí en España, aunque a veces también no lo parezca, estamos en una democracia. Y por eso, cuando las decisiones no se toman como se tienen que tomar, cuando las decisiones no se consensúan, pues se genera incertidumbre. Claro. Dice: la Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica inigualable para la internacionalización del fútbol español, no puede seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos. Claro, esto es un contrasentido, porque, por un lado, dicen que este partido iba a reforzar la presencia internacional de los clubes y la marca del fútbol español, y por el otro, todavía no hace mucho, decía el presidente de la Liga que iba a intentar que dentro de 4 años no se realizara el Mundial de Clubes. Este verano, él mostró su oposición clara. Este verano castigó al Real Madrid, iniciando la competición el Real Madrid y saltándose a la torera la petición del Real Madrid y la promesa que había hecho Javier Tebas de aplazar la primera jornada al equipo madridista. En el Mundial de Clubes no se vendía también la imagen del fútbol español con la presencia del Real Madrid y el Atlético de Madrid. ¿No se vendía la marca? ¿No se reforzaba la presencia internacional del fútbol español con esos representantes? ¿Con un Real Madrid que llega a las semifinales de la competición? ¿Ahí no se reforzaba la marca en Estados Unidos, ese mercado estratégico? Dice: el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa. No cumplía con la reglamentación federativa. No cumplía. Lo que pasa que usted, que es el que manda en la Liga de Fútbol Profesional y en la Federación Española, porque repito, Louzán es un títere en sus manos, pues hizo que la Federación le diera el visto bueno sin tener en cuenta ni la reglamentación ni la normativa. ¿Cómo se va a cumplir la reglamentación y las normativas de la Federación cuando esa
federación dice que en primera división y en segunda división, en primera se tienen que jugar un número de partidos determinados en casa y un número determinados fuera? Si en ningún momento en la reglamentación y en la normativa de la federación ni de la liga existe la posibilidad de que se juegue un partido fuera de nuestro país. Si es que eso no estaba ni consensuado ni aprobado en la reglamentación ni en la normativa de la UEFA, que miraron para otro lado, como ellos mismos reconocían, y que iban a hacer una excepción. ¿A quién quiere engañar? Sigo. Dice, el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad, o sea, no afectaba a la integridad de la competición. O sea, sí afecta a la integridad de la competición los vídeos de Real Madrid Televisión, pero esto no. Que el Barça juegue un partido menos fuera y que juegue uno más en casa que el resto de competidores, eso no afecta a la competición. Y que el Villarreal deje de jugar uno en casa y juegue otro fuera, porque estamos todos de acuerdo en que el Barça hubiera jugado en Miami con el apoyo mayoritario de la afición y el Villarreal hubiera jugado en Miami con una mínima presencia de aficionados del Villarreal, cosa que no pasa cuando se juegue el 20 de noviembre o el 22 de noviembre en Villarreal, que todo el público estará, o mayoritariamente el público estará decantado del lado del Villarreal. ¿Cómo no va a afectar a la integridad de la competición? Dice, como han rectificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias. Bien. En un contexto creciente de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como estas son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Por cierto, puede que usted tenga razón, señor Tebas, porque entiendo que usted ha dictado esta nota, ¿no? Pero que yo sepa, ni la Premier ni las competiciones de la UEFA han aumentado su alcance y capacidad de generar recursos sin incumplir las normas ni de la UEFA, ni de la Champions, ni de la Premier. No, a lo mejor han hecho otras cosas de las cuales usted ni se preocupa. O sea, a lo mejor están incentivando y están aumentando su alcance porque están tomando medidas que hacen que ese alcance internacional se vaya consiguiendo día a día y semana a semana. Pero ya le digo una cosa, sin disputar partidos fuera de Inglaterra, por ejemplo, en la Premier. Y si la Champions ha alcanzado y ha aumentado su capacidad de generar recursos, no es disputando partidos ni tan siquiera fuera de Europa. No he visto que la final de la Champions se dispute en Estados Unidos. No he visto que un partido de la Premier se lleve a China, a Japón o a la casa de Donald Trump. No lo he visto. A lo mejor los que dirigen la Premier se estrujan un poquito más el cerebro y se preocupan un poquito más no de criticar a sus asociados, no de poner palos en las ruedas de sus asociados, y sí se preocupan de intentar generar recursos. ¿O es que ahora el futuro del fútbol español pasaba por jugar en Miami y beneficiar a sus amiguetes? Dice, iniciativas como estas son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional. Insisto, ¿qué nos quiere vender el señor Tebas? Además de hacer el ridículo una vez más. ¿Que es que el futuro del fútbol español pasaba por jugar un partido en Miami?
para beneficiar a sus amiguetes, para beneficiar al vicepresidente, al presidente del Villarreal o al dueño del Villarreal, o al hijo del dueño del Villarreal, que me han dicho que ha montado en cólera cuando se ha enterado de la noticia. ¿De qué estamos hablando? ¿Beneficios del fútbol español? Estamos de broma, ¿no? Que yo lo podría entender. Dices, mira, es que la Premier, gracias a jugar 2 o 3 partidos fuera de Inglaterra, pues fíjate, ha aumentado sus recursos, ya no digo al 50%, al 10, al 5, al 2. Pues no, la Premier no se va a jugar fuera. No se va. A lo mejor las normativas y a lo mejor las trabas que aquí encuentran inversores para hacerse cargo de distintos clubes, con ese límite salarial que se ha inventado también el señor Tebas, es lo que está evitando el crecimiento del fútbol español y la llegada de capitales importantes al fútbol español. Dice, finalmente, la Liga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto. Aquí supongo que debe hablar del Villarreal y del Barça, los que están a disposición y colaboración en este proyecto, cuando habla de clubes. Porque como que no ha contado con los demás, no sé si aquí incluye al Real Madrid, no sé si aquí incluye al Getafe, no sé si aquí incluye a otros clubes que han mostrado su desacuerdo, aunque no han tenido la valentía de presentar una denuncia como ha hecho el Real Madrid ante el Consejo Superior de Deportes. Dice, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, eso es lo que tiene que hacer, señor Tebas. Trabajar, preocuparse menos. Trabajar no es estar pendiente más del Twitch, del Facebook, del Instagram, de lo que dicen en El Español, de lo que dice un periodista en El Mundo, de que si Paquito Rabadán denuncia esto o aquello. Trabajar, no es estar pendiente de X, que está muy bien, de las redes sociales. Trabajar es otra cosa, es romperse un poco la cabeza para mejorar la competición. Es a lo mejor poner orejas a lo que proponen otros, que a lo mejor puede ser bueno también para aplicarlo al fútbol español. Trabajar no es estar llamando o insinuando que son decisiones que se toman en un bar de borrachos a las 3 de la mañana. Eso no es trabajar. Trabajar no es estar a la que salta para contestarle a un entrenador, como pasó con Ancelotti, para contestar a un jugador, para contestar a un club que le lleve la contraria. Eso no es trabajar. Trabajar por el bien del fútbol español es romperse un poco la sesera para buscar ingresos que ahora no están llegando y recursos que ahora no están llegando. Porque claro, querernos hacer ver que resulta que el futuro del fútbol español va a correr peligro en lo que se refiere a recursos porque no se ha jugado el partido, ya es lo único que nos faltaba, ¿no? Ya es lo único que nos faltaba. Oiga, que usted cobra 3,5 millones de euros. Y si cobra eso, tiene que ser para hacer algo más de lo que hace. Si cobra eso, es precisamente para buscar recursos. Y si usted me dice que el gran recurso, la mayor idea que ha tenido para generar recursos es jugar un partido en Miami, apaga y vámonos. Porque eso, igual mi nieto de 4 años también se le ocurre. Dice, seguiremos trabajando como siempre para llevar al fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficia a clubes, jugadores y aficionados. Pues mire, con la decisión de ir a Miami, que afortunadamente se ha ido al garete, usted no beneficiaba a los clubes, bueno, miento, beneficiaba a 2, al Villarreal y al Barça. Los demás, a 2 velas. A los jugadores le dan las gracias. El beneficio que era para los jugadores, fíjese usted, el beneficio que significaba para los jugadores,
que el otro día hicieron un paro de 15 segundos, que hubiera ido a más de no haberse suspendido el partido. O sea, mire el beneficio que veían los jugadores, ¿eh? Y los aficionados. Y los aficionados, que los únicos que han piado es la Federación de Peñas del Villarreal. Pero que después hablabas con la gente del Villarreal, los socios, porque en la Federación de Peñas hay aficionados y socios. Que los socios son los que pagan. En la Federación de Peñas, algunos pagarán porque sean socios, pero la gran mayoría no son ni socios, son aficionados del Villarreal. Y ni esos estaban de acuerdo. Ni esos estaban de acuerdo. Porque claro, hombre, gilipollas no son. Y entre que su equipo juegue al amparo de su público en su campo contra un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que puedas presenciar el partido, que es uno de los partidos por los que muchos se hacen socios para poder ver pues al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, al Valencia por aquello del derbi, al Levante. Y resulta que se los mandas a Miami. No, pero les pagamos el viaje, sí, hombre, sí. Vete a decírselo al tendero de la esquina a ver si puede cerrar el chiringuito para irse a ver un partido a Miami. Estamos de broma, ¿no? ¿Y qué más aficionados estaban satisfechos? Los americanos, los de Estados Unidos, los seguidores del Barcelona y del Villarreal de Estados Unidos. Oiga, preocúpese usted de los de aquí y después ya nos preocupamos de los de allí, que también hay que cuidarlos. Pero primero preocúpese de los de aquí y después ya nos preocupamos también de los de allá. Pues nada, que hasta aquí. No quiero daros más la paliza y el rollo, ¿vale? Que muchas gracias a todos los que habéis aguantado este sermón del abuelo. Vuelvo a decir lo que os decía al principio. Si os ha gustado y si no os ha gustado también dejadnos comentarios. Y si os ha gustado, dejar un like que también nos va a ayudar.